sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Levanta tu corazón, díselo esta tarde. Precioso Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Él es el palpitar de nuestro corazón. Precioso eres, Señor. Buenos días, hermanos. Una vez más en esta mañana tenemos la oportunidad de reunirnos a través del programa para seguir estudiando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis. Iniciamos, Dios mediante, con el capítulo 4, y esto tratará hasta el capítulo 22, y los versículos 27 terminará, Dios mediante.
Por lo tanto, será una gran bendición las cosas futuras que va a acontecer. Las cosas que han de suceder después del juicio. ¿Qué es lo que ha de acontecer? Primeramente encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo reveló a su siervo el apóstol Juan, dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 19, diciéndole de que sube acá las cosas que han de acontecer, diciéndola. Después la palabra del Señor, cuando había hablado durante tres capítulos del libro de Apocalipsis acerca de la historia de la iglesia, durante 7 periodos, la existencia de la iglesia desde el tiempo que la iglesia fue constituida, el día del Pentecostés. Realmente el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Desde aquella fecha la iglesia ha venido trabajando, y Cristo vigilando la iglesia. ¿Y hasta cuándo será esto? Hasta que Cristo rapta la iglesia de este mundo. Por esta razón, hermanos, hemos visto ese panorama de mucho más antes, pero de aquí adelante vamos a ver las cosas futuras, cuando la iglesia ha experimentado el rapto, el arrebatamiento. Sucederá después. El pueblo de Israel, en vez de traer bendición al mundo, trajo maldición. ¿Por qué decimos esto? Cuando dice la palabra del Señor, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Dónde vino el Señor? Primeramente a la tierra del cielo. Vino a los suyos, al pueblo de Israel. Vino a los suyos, a su pueblo, para anunciar el mensaje de salvación. Ellos no le recibieron, no le creyeron. Más bien dice la palabra del Señor, libro de Mateo capítulo 27, 22 al 25, menciona, el pueblo rechazó. Dice la palabra, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos los dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que la hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y así crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón encontramos de que el pueblo rechazó, el pueblo menospreció, el pueblo quiso acabar. Pero ¿quién lo usaba esto? Para que el pueblo, conociendo realmente el nacimiento de Cristo, vendría a este mundo, realmente el enemigo que es Satanás. Luego, el Salvador llamó a Juan. Vamos a acudir al capítulo 4, por favor, dice la Biblia, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oía, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien, ¿por qué menciona el Señor estas cosas? Dice la palabra, ahora el Señor desde los cielos llama a Juan, al apóstol Juan, al hombre que Él permitió que viva hasta el último por ancianidad, va a dejar existir en este mundo, para revelar todo el futuro a través del libro de Apocalipsis. Por esta razón menciona, dice la palabra, para mostrar las cosas futuras que va a pasar hasta el fin del mundo. Dice el Señor, después de esto miré, y dijo, sube acá. Cuando dijo estas cosas, hermanos, está tratando de ayudarnos a entender, un día la iglesia será invitado al cielo. Cristo vendrá para arrebatar su iglesia a toda persona que realmente un día recibió a Cristo. Pero esto acontecerá antes de la tribulación.
Gracias a Dios que aquí vamos a entender la iglesia del Señor, el cristiano que recibió a Cristo como pecador, se arrepintió, de tal manera aceptó a Cristo como su Salvador personal. De allá hacia adelante el hombre y la mujer vive para Cristo, con una nueva esperanza. Por lo tanto, la iglesia será llamado a su presencia. Pablo dijo algo muy importante, 2 Corintios 12, 2 al 4. Habló acerca del tercer cielo, dijo así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermanos míos, aquí encontramos, el apóstol Pablo aún dio testimonio cuando realmente conoció a un hombre que en el cielo vio, dice la Biblia. En ese mundo que vivió hace 14 años, lo vio. El Pablo está hablando del tercer cielo, la morada de Dios. A ese lugar un día la iglesia estará. Esta vez a Juan es invitado. Dice la palabra del Señor: un día llegará, no solo Juan llegará a la iglesia, al cielo, sino todos los cristianos que recibieron a Cristo como su Salvador personal. Esa es la esperanza de un creyente, para vivir una vida santa en este mundo, una vida cada día apartarse del mundo, una vida de esperanza a través de la palabra. Una persona que no tiene a Cristo no espera las cosas futuras, vive lo presente, busca las cosas con afán de este mundo. Pero un cristiano esperamos que un día Jesús vendrá. Sucederá en cualquier momento esto. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo será esto? Nadie puede decir. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Nosotros también, muchos de nosotros no vamos a dormir, significa no vamos a morir. Pero cuando Cristo venga, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor, con un cuerpo transformado para la gloria de Dios. Igual como Juan fue arrebatado, fue invitado al cielo, así vendrá para Cristo, para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 2, dice el Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué tal? El Señor lo pone en ejemplo. El apóstol Pablo menciona: ustedes saben, hermanos, Cristo volverá. ¿Por qué? Todo el tiempo tiempo que Jesús fue arrebatado, ascendió al cielo, dejando a sus discípulos. Cuando ellos estaban mirando, los ángeles se acercaron, dijeron a estos varones: ¿por qué estáis mirando al cielo? Habló el ángel a los apóstoles. Cuando ellos están mirando, tal como se ha ido para acá este mundo, así volverá otra vez Jesús. Por esta razón ustedes saben, el cristiano sabe que Cristo volverá. Por esta razón Pablo dice: no es necesario que yo escriba, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En verdad que el hombre ladrón que quiere robar a alguien no nos avisa, no nos comunica. Sorpresivamente sorprende a uno en el camino, en algún lugar, aún de noche. Y nos lamentamos después. Así vendrá Jesús mientras que nadie está pensando. 1 Corintios capítulo 5, 52, dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor: en un momento abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta a los muertos, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice la palabra del Señor. La venida del Señor será sorpresivo. Cuando la iglesia, quizá equivocadamente, estemos afanados por las cosas de este mundo. Le animo a nuestros jóvenes, nuestros niños, creyentes, hijos de los creyentes, hay que meditar en esto, como ladrón en la noche, y un abrir y cerrar de ojo, y un instante habrá rapto. Si uno no tiene esta esperanza, vivimos afanados por las cosas de este mundo. Con eso no te digo, no estudie. Estudia, hermano. Con eso no te digo, no trabaje. Trabaje, hermano, como testimonio para ser mejor creyente, para una persona esperando al Señor. Pero dice la Biblia, vendrá a la hora que no estamos pensando. Vendrá el Señor cuando de repente de noche, cuando estamos durmiendo. La persona era creyente, de repente el esposo, la esposa no es creyente, se quedará en este mundo. Solo serán arrebatados, déjame decir, hermanos, los creyentes, y los bebés hasta el niño que tenga uso de razón. No son pecadores, pero realmente más adelante el niño comienza a pecar, a alejarse del Señor. Hermanos, esta es la razón que nosotros tenemos que realmente entender las cosas futuras que vendrán. Por eso la iglesia fue exhortada durante 7 tiempos, 7 iglesias, en diferentes periodos. Cada iglesia vivió. Hoy en día, la semana pasada hemos tocado la iglesia de Laodicea. A la iglesia de Laodicea, Jesús, el Señor, dijo, conozco tus obras. Iglesia de Laodicea. A la iglesia en cualquier lugar que hoy en día vivimos, dijo, no eres frío ni caliente. Por cuanto que eres tibio, llevas doble vida, te vomitaré de mi boca. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana, un doble vida. Una parte viviendo en este mundo, la vida mundana, luego viviendo una parte con nuestro Dios. No se puede vivir. Un cristiano realmente va a ordenar su vida. Igual como una persona casado. Ya no vivirá la esposa para otras personas. La esposa va a vivir para su esposo. El esposo para su esposa. ¿Cuántos ejemplos que podamos mostrar en la palabra? Versículo 2. En el capítulo 4 de nuestro tema dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado, dice la palabra. Muy bien, ¿qué es lo que observamos aquí? Juan, cuando fue invitado, dice la palabra, al instante, inmediato, estaba en el Espíritu. Algunas veces le escucho tanta ciencia que menciona, un día saldremos de este mundo para buscar la vida allá en la luna. Hermanos, no habrá ninguna maquinaria de este mundo que pueda llevar a la gente. Jesús, en su gran amor, arrebatará, tal como Jesús se fue al cielo. Y ahí lo ve, dice la palabra del Señor. En el trono sentado alguien. ¿Quién es el que está sentado en ese trono celestial? Es nuestro Señor Jesucristo. De los cuales, versículo 3, encontramos este que estaba sentado en el trono, dice la Biblia, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante aspecto a la esmeralda, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que quiere presentar? Jesús, Dios verdadero, está sentado en su trono para recibir a juzgar al pueblo creyente. Cuando nos arrebata, habrá juicio para los creyentes también. Pero encontramos de que hay cosas que están realmente alrededor. Dice la Biblia, está sentado en color de Juan lo ve, compara la gloria de Dios realmente con jaspe. Jaspe simboliza de la santidad y la pureza del Señor, porque Él es santo. Cornalina, que es rojo, simboliza la ira de Dios.
O sea, Dios está dispuesto a juzgar al mundo que ha rechazado en el primer momento cuando vino a salvarlo. Arcoíris simboliza la misericordia de Dios. Todavía Dios tendrá compasión de la gente. Pero la gente toma decisiones, rechazar o aceptar a Cristo. Como aquel tiempo, hoy en día la gente libre voluntad tiene para recibir a Cristo, alcanzar la salvación en Él. La misericordia del Señor seguirá. Cada momento, amigo mío, si usted no es creyente, Dios te ama, Dios tiene compasión. Y Él quiere que usted acepte la misericordia del Señor. Eso es lo que simboliza. Luego, la última palabra dice esmeralda. Color verde es símbolo de vida. ¿Qué cosa Dios ofrece a través de su misericordia? La vida eterna a toda persona. Pero para tener la vida eterna es necesario reconocer que Él es justo. Es necesario reconocer que es nuestro Salvador personal. Y encontramos ahora el versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salía relámpagos, truenos, voces delante del trueno. Dice la palabra del Señor, ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Dice la palabra del Señor, Juan ve en el cielo a 24 tronos alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Dios en el trono principal, y los 24 ancianos sentados alrededor de Él. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Tenemos que entenderla. Dice la palabra, los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Los hombres que representaron, los 12 hombres del pueblo de Israel. Luego los 12 apóstoles que representan a la iglesia, tanto de los creyentes judíos, creyentes de la iglesia de los gentiles. Hermanos, los 24 ancianos estarán allá. Por eso aquí aún entendemos, ¿habrá más apóstoles? El Señor tuvo solo 12 apóstoles, punto. Y los restos somos discípulos, seguimos al Señor. Pero estos 12 apóstoles representan a la iglesia en su trono juntamente con 12 patriarcas del pueblo de Israel. Juan vio entonces, hermanos míos, que salía del trono relámpagos, truenos, voces, dice la palabra del Señor. Esto significa el anuncio del juicio para el pueblo, para el mundo entero. Dios ya no vendrá realmente a compadecer, a llorar, a suplicar, a invitar. Él está preparando juicio para todos aquellos que rechazaron la palabra. Encontramos estas cosas aconteció, por ejemplo, relámpagos, rayos, truenos. En el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, en Monte Sinaí, cuando realmente recibió los 10 mandamientos, dice la palabra del Señor, también se mostró el Señor de esta forma. Éxodo, capítulo 19, 16 al 19. Vamos a leer, por favor. Nos recuerda al monte Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocinas muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, que Jehová había descendido sobre el fuego. Y humo subía como el humo del horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz trompeta, dice la palabra del Señor. Hermanos, qué testimonio,
El pueblo de Israel pudo realmente escuchar la voz a través de truenos, rayos, voces, trompetas. Seguía tocando y tocando hasta que el pueblo no podía soportar. Solo Moisés hablaba. Hasta algún momento el pueblo de Israel dijo: habla más bien tú, Moisés, con Dios. Nosotros no podemos soportar. Y comunícanos el mensaje de Dios para nosotros. Qué bueno, hermano, muchas veces ojalá que hoy en día Dios nos hablara a través de su bendita palabra. Para aquella persona que estudia, le va a hablar, hermanos, y va a tratar de cambiar su vida. Y hay personas a veces no quieren saber nada de Dios porque es insoportable. Muchas veces la palabra no dice en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa 7 lámparas o antorchas que apareció ahí? Dice la Biblia, significa la guerra. Déjame decirle, cuando la iglesia fue arrebatado, iniciará el gran sufrimiento llamado gran tribulación. Quiere decir que habrá guerras. ¿Quién va a gobernar durante ese tiempo? Satanás gobernará al mundo, porque ya no habrá nadie que predicando. Solo 144,000 predicarán. ¿Quiénes son? Los judíos. Hermanos, ahí encontramos la guerra. 7 espíritus, aquellos que realmente rechazaron a Dios y crucificaron a Jesús. Vendrá tanto para el pueblo judío el paganismo, que rechazaron todo el tiempo a Cristo, mientras la iglesia estará con el Señor. Encontramos en el versículo 6, dice la palabra del Señor: delante del trono había humo como un gran de vidrio semejante al cristal, tal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos detrás y atrás, dice la palabra. Delante del trono había como un mar de vidrio. Eso es la palabra, hermanos. ¿Qué es lo que está queriendo enseñarnos estas cosas, hermanos? Dice que había como el mar de vidrio. Cuando el mar representa al mundo. Hoy en día, hermanos, el mar jamás en el mundo entero está tranquilo. Está en proceso totalmente de movimiento. Pero aquí encontramos el mar está tranquilo, como el mar de vidrio. Hermanos, cuando Cristo venga, para los creyentes que pasamos en este mundo, aflicciones, problemas, dificultades, hay guerra en el mundo. Hay grandes peligros en el mundo. Por causa del pecado del hombre lo hace todas esas cosas. Cuando estemos en la presencia del Señor, habrá totalmente grandeza de Dios, habrá totalmente calma. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá también a establecer su reino. Por lo tanto, hermanos míos, esa vida desordenada en el mundo ya no habrá cuando estemos ahí en los cielos. Habrá la paz. La paz de Dios gobernará a su pueblo. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá, porque llora, ya no habrá muerte allá en la presencia para la iglesia que fue sacado de este mundo. Por lo tanto, encontramos 4 seres vivientes también, dice la palabra del Señor. Versículo 7, en el mismo capítulo 4. El primer ser viviente era semejante a un león. Al segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como del hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Hermanos, ahí encontramos 4 seres vivientes, llenos de ojos, atrás y delante, dice la palabra. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos con estas cosas, hermanos? Seres vivientes llenos de ojos. No hay para Dios nada escondido. Dios lo ve al mundo entero. Dios lo sabe, el corazón del hombre, el pensamiento del hombre. Nada se puede esconder. Todo será visibilidad, pasado y presente. Futuro y de la tierra, toda la humanidad. Nadie puede escapar. Esos seres, 4 seres vivientes, ¿qué cosa nos presenta? Muchas veces, hermanos, nos presenta algo. Cuando hablamos de 4, encontramos algunos ejemplos que podamos entender. Por ejemplo, 4 puntos cardinales encontramos en la tierra: norte, sur, este, oeste.
Luego viene 4 puntos, 4 estaciones del año. Primavera, invierno, verano, otoño. Otra vez encontramos 4 épocas de la vida. Niñez, juventud, adulto y ancianidad, termina la vida. Otra vez encontramos 4 elementos. Tierra, agua, fuego, aire. Encontramos otro 4. Tiene 4 partes. Tiene las plantas. ¿Cuáles son? Raíz, tronco, ramas y hojas. Hermanos, aquí esta vez encontramos 4 seres vivientes. Está al lado del Señor. Se refiere, ahora vemos, dice la Biblia, los evangelios, los 4 evangelios presentan a Cristo en diferentes formas para que el pueblo pueda entender. Por ejemplo, Mateo, el libro de Mateo presenta, hermanos, a Cristo como león, rey de reyes. Marcos presenta a Cristo como un siervo, como buey. Luego Lucas presenta a Cristo como hijo del hombre, hombre laborioso. Mientras Juan representa a Cristo en este mundo como águila, majestad celestial. Un día Cristo vendrá. Hermano, por lo tanto, dice la Biblia, servicio a Dios, el trino. Encontramos 4:8. Dice la palabra del Señor, cuando hubo tomado el libro de 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso y son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número eran millones de millones, dice la palabra del Señor. Hermanos, encontramos por lo tanto aquí todas las cosas que aconteció en gran manera. Veremos todo esto. Eso es lo que ha de acontecer, las cosas allá en los cielos, cuando la iglesia está presente. Versículo 12 encontramos, dice la palabra del Señor. Por esta razón menciona estas cosas, dice el Señor. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado y digno de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra en gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oh, dice, hermanos, ¿qué es esto? Al que está sentado el trono y el Cordero sea alabado. Alabanza, honra y gloria a él. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos alababan al Señor. Y dice, millones y millones, toda la gente allá en los cielos alabaremos al Señor. Mientras en el mundo habrá un gran dolor y sufrimiento, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, qué bendición esperar la venida de Dios. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Estamos agradecidos por tu bendita palabra. Ayúdanos a vivir con esa esperanza que un día estaremos en tu presencia. Estamos en las cosas futuras que va a suceder, Señor. Muchas gracias, Padre. En nombre de Jesús le pedimos. Amén.
hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En